Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Incorrecto y ya van 15. Bueno, esta semana vamos a abordar el tema que ha sido, sin lugar a dudas, el más importante de la semana y va a seguir siendo el más importante de las próximas semanas. Y no me estoy refiriendo, lógicamente, a la encuesta de Tezanos del CIS, ni al politiqueo, ni a los líos del Partido Popular. No, me voy a referir de algo mucho más importante porque afecta no solamente a los ciudadanos del Reino Unido, sino también a usted, a mí, a todos nosotros, a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos asturianos, estudiantes, trabajadores, empresarios. Bueno, como se pueden imaginar, vamos a hablar del Brexit. Ya saben que esa palabra que es un acrónimo que significa o viene a significar lo que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues bien, para abordar este tema, sus efectos sobre los ciudadanos, sus efectos sobre los estudiantes, sus efectos sobre la economía, la carestía o no de los productos, hoy contamos, como siempre, con la presencia de tres expertos en la materia que nos van a ilustrar sobre los distintos aspectos que vincula y afecta al Brexit. Por una parte, a mi izquierda, a la derecha de sus imágenes, contamos con Raquel García. Hola Raquel, bienvenida. Hola Juan. Raquel es la responsable de la Federación Asturiana de Empresarios de lo que es el comercio internacional y el comercio con Europa. Por lo tanto, nos va a hablar de cómo ven los empresarios toda esta movida del Brexit. Por otra parte, a mi derecha y a la izquierda de sus imágenes, contamos con la inestimable ayuda de José Alba. José Alba, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bueno, pues José Alba es vicedecano de Internacionalización de la Facultad de Económicas, es profesor universitario, es además miembro del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo y nos vamos a aprovechar de él porque, dado sus dotes pedagógicas, nos va a ilustrar para que todos conozcamos realmente qué es el Brexit, qué significa y cómo se va a traducir a efectos prácticos el Brexit. Y ya a mi izquierda, al extremo, digamos, de la mesa, contamos también con la presencia de Pedro González. Pedro González es un estudiante de Económicas, de cuarto de Económicas, una persona muy vinculada al movimiento estudiantil, muy preocupado también por los efectos del Brexit, una persona que además ha hecho Erasmus y sé que tutela en la práctica muchos Erasmus y que por tanto nos va a dar la visión del Brexit desde el punto de vista estudiantil. Bienvenido, Pedro, y es un auténtico placer contar con la presencia de alguien que va a sufrir o a padecer los efectos del Brexit muy directamente. Pues bien, sin más y sin más dilación, vamos a empezar a hablar del Brexit. Y lo primero que deberíamos saber del Brexit es conocer, porque sabemos lo que significa la palabra Brexit, pero José, ¿qué es exactamente el Brexit? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? En fin, tú danos esa definición para personas no eruditas, para la persona de la calle que se entienda de una vez por todas qué es el Brexit, qué va a significar. Bueno, pues no sé si nos están escuchando en el Reino Unido, pero seguramente que les interesase oír algo acerca de esto, porque realmente votaron sin saber lo que era. Lo que se sabe es qué es la Unión Europea. Ahí es un espacio que se ha conseguido al cabo de mucho tiempo de integración y donde hemos logrado un mercado interior en el que se mueven perfectamente las mercancías, los factores de producción, las personas, en fin, que hemos hecho ya muchas relaciones, muchos vínculos, y eso es lo que se sabe que tenemos, además de la Unión Monetaria, en la que no está el Reino Unido, pero lo que se confrontó hace ya casi 3 años en un referéndum fue eso que es perfectamente claro, que todos vemos cómo funciona, que podemos comprar, vender, viajar, ir a trabajar, hacer intercambios de Erasmus, todo este tipo de cosas. Y la cuestión era salir, pero no se sabía por qué puerta salíamos. Si salíamos por la ventana, o por la puerta de la cuadra, o por la puerta no sé, no se sabe. Y claro, eso es lo que está pendiente de definir. A ver qué es lo que pasa si el Reino Unido definitivamente sale de la Unión Europea y en qué condiciones. Pero bueno, más adelante tendremos ocasión de hablar un poquito de esas condiciones que se han pactado y que reiteradamente están votando que no en Westminster. Pero, José, un aspecto práctico para que lo conozcan los ciudadanos. Si un país sale de la Unión Europea, significa efectos prácticos que la relación con ese país va a dejar de ser tan fácil. Por ejemplo, va a haber aduana, va a haber fronteras, va a haber aranceles, claro, etcétera, claro, ¿no? Efectivamente, todo esto que comentábamos, que son facilidades que se han ido construyendo poquito a poco durante muchos años, se van a perder y volverán las fronteras, volverán las necesidades de visados, volverán
a ser más extraños los intercambios estudiantiles, no será tan fácil, por ejemplo, tener una asistencia sanitaria cuando se esté en el Reino Unido o para los británicos cuando estén aquí, salvo que se creen alternativas, normalmente van a desaparecer un montón de facilidades. Pienso que es una cosa muy buena para los europeos que nos demos cuenta de la cantidad de elementos positivos que tiene la Unión Europea y que los británicos han estado dando cuenta desde hace unos años para acá que efectivamente pueden perderse con la salida. Y si eso es así, y perdonar, luego vamos a ver otros puntos de vista, pero si eso es así, ¿por qué precisamente surge en Gran Bretaña? ¿O es que ya tienen una tradición? Porque efectivamente ellos no quisieron entrar en el euro. ¿Qué pasa? ¿Que tienen una tradición antieuropeísta? Y bueno, viene muy de atrás. Winston Churchill, por ejemplo, en el año 48 propuso incluso la creación de los Estados Unidos de Europa, pero fue una excepción en el ámbito británico. Posteriormente, durante los 50, hubo que decidir qué tipo de integración se hacía. Una integración muy fuerte, que nos vinculase mucho a los estados, o una forma de asociarse que simplemente consistiese en que se importase y se exportase más fácilmente. Los británicos fueron siempre partidarios de esta segunda y no entraron al principio. Solo entraron cuando ya se vio que funcionaba muy bien la unión aduanera, es decir, que podían comerciarse mercancías entre los 6 estados fundadores de la Comunidad Económica Europea, con unas grandes facilidades, con un arancel común frente al exterior, que se aplicaba a la política agrícola común y además que había una crisis económica mundial. Y entonces, en plena crisis económica mundial, fue cuando entró el Reino Unido en las comunidades europeas de entonces y siempre ha estado remoloneando, siempre ha estado poniendo el freno, siempre ha sido motivo de controversia. Ha habido algunos momentos en los que personas que han sido muy reivindicativas, sin embargo, han apostado por cosas importantes. Por ejemplo, Margaret Thatcher apostó mucho por el mercado interior, pero realmente hay ahí una idea de mantener una gran independencia. Les molesta mucho el estar supeditados a decisiones externas, parece que destinan mucho presupuesto a la Unión, y yo diría que hay una sensación también que comparo a la del 98 español. En el Reino Unido no se han dado cuenta de que entraron el siglo XX siendo una potencia y que salieron siendo uno más entre los 10 o 12 estados principales del mundo, pero más bien a la cola que al principio de esos 10 o 12 estados, ¿no? Y en España sufrimos el 98 en su día, fue cuando nos dimos cuenta, tras ya mucho tiempo de haber perdido la grandeza del imperio, nos dimos cuenta de cuál era nuestra realidad, y creo que esto del Brexit les está haciendo a los británicos ver que evidentemente la situación de inicios de siglo o incluso al comienzo de la Segunda Guerra Mundial es una situación imposible, eso no se va a volver. De todos modos, si me permites, José, es que además, abundando lo que tú dices, es bueno que la gente sepa que hay del orden de 200.000 españoles trabajando en el Reino Unido, pero es que además nosotros somos el país que más recepciona residentes ingleses, es decir, los ciudadanos del Reino Unido que se marchan de las islas cuando, en fin, alcanzan la edad de jubilación, donde más vienen es a España, y esos son también otros de las personas o de las situaciones que se pueden ver afectadas, ¿no? Y yo simplemente querría hacer una recomendación, porque si quieren saber lo que es el Brexit desde el punto de vista práctico, además de escucharnos, yo creo que es bueno que entren en el blog que tienes un artículo absolutamente pedagógico, didáctico y práctico de cómo se puede enterar uno de lo que es el Brexit, ¿no? Bueno, aquí no tenemos tiempo, pero sí, efectivamente, en el blog del Colegio de Economistas, del Centro de Desarrollo Directivo, simplemente con mi nombre y el Brexit, se puede entrar ahí y ahí particularizamos un poco. Y el título ya se lo digo yo, dudas y cuenta atrás para el Brexit, es así, ¿no? Bueno, pues conocido ya la primera parte, vamos a ahondar y vamos a pasar la palabra a Raquel, porque me interesa, Raquel, ahora que vimos los efectos, digamos, generales de lo que es el Brexit, desde el punto de vista de los empresarios, a mí me gustaría saber qué es el Brexit para los empresarios. Por otra parte, ¿qué número de empresas en Asturias, productos, servicios se pueden ver afectadas si es que el Reino Unido al final bueno, pues rompe con la Unión Europea, ¿no? Básicamente es eso. ¿Cómo veis o qué es el Brexit para los empresarios y qué efectos prácticos tiene para los empresarios asturianos? Sí. ¿No? Bueno, pues de manera muy simplista, el Brexit es efectivamente la salida de Reino Unido de la Unión Europea con todas las complejidades que eso conlleva. Es decir, la libre circulación de mercancías se vería afectada, el establecimiento de aranceles o otras barreras no arancelarias al comercio,
para un destino que efectivamente es un socio comercial importante para España y para la región asturiana. En números de empresas, en datos de 2018, podríamos hablar de algo más de una centena de empresas que están exportando a Reino Unido, de las que más o menos el 35% son exportadores consolidados, es decir, que han exportado a lo largo de los últimos 4 años unos valores importantes. A nivel de sectores que me preguntabas, bienes de equipo, el metal, que es un sector muy nuestro, muy representativo de la región, el sector químico también, y los productos agroalimentarios también se exportan bastante. Bien es cierto que la mayor parte de estas exportaciones, que en valor son unos 292 millones más o menos en el año pasado, hablamos de cifras de 2018, la mayor parte de este valor está realizado por grandes empresas que no son pequeñitas y hacen movimientos importantes, pero desde luego la afectación existe a nivel de que una vez que Reino Unido deje de pertenecer a la Unión Europea, el comercio se va a dificultar, más o menos en función del escenario que afrontemos llegado el momento. Y otra cosina, Raquel, estamos hablando de las exportaciones y de las importaciones, es decir, compramos productos, ¿hay algún tipo de nexo comercial en cuanto a la compra de productos que procedan del Reino Unido o es menos, quizás? Sí, por parte de Asturias se realizan movimientos de importación, pero en un valor muy inferior a la exportación. Bien es cierto que, si soy justa, de 2017 a 2018 el volumen de exportación creció exponencialmente, principalmente por una partida que fue exportada, un único movimiento de exportación de alto valor que, digamos, distorsiona un poco las cifras. Pero en cualquier caso, las importaciones son mucho menores, la balanza comercial siempre ha sido muy positiva en el comercio de la región con Reino Unido. Bueno, por lo tanto, vemos que el Brexit no es solamente una palabra mágica, un acrónimo o algo que estemos escuchando diariamente en el telediario, sino que afecta a trabajadores, afecta también a residentes británicos que vengan aquí a España, afecta a los operadores económicos y, por tanto, va a tener una incidencia también en los precios, porque, lógicamente, si tú un producto te cuesta más traerlo, pues luego va a tener de alguna manera va a repercutir directamente sobre el consumidor, pienso yo, ¿no? ¿O sería lo lógico? Sí, necesariamente. Si bien, vuelvo a decir que todo depende del escenario al que finalmente nos enfrentemos, de la existencia o no de acuerdo y de cómo terminen las relaciones. De eso vamos a hablarlo, pero claro, es que somos optimistas, pero también puede ocurrir que termine de una manera abrupta, como estuvo a punto de terminar hasta ayer o hasta antes de ayer. Bueno, vamos a la tercera parte de los afectados, y aquí yo creo que lo van a entender perfectísimamente los estudiantes. ¿Quién no tiene un hijo, un sobrino, quién no tiene un amigo que haya hecho, por ejemplo, Erasmus? Porque además el Erasmus se recuerda como la parte más importante de la fase académica, pues puede ser que como consecuencia del Brexit se acabe la posibilidad de hacer Erasmus en las Islas Británicas o en el Reino Unido. Pedro, tú que eres conocedor del mundo universitario, tú que fuiste beneficiario de las becas Erasmus, tú que estás en contacto con Erasmus en el ámbito universitario, de gente que ha venido del Reino Unido, dinos, ¿los universitarios sois conscientes de lo que pueda suponer el Brexit en cuanto a los intercambios académicos entre universidades? Bueno, yo creo que habría que hacer una diferencia muy clara entre tipos de estudiantes. En primer lugar, hay muchos estudiantes que tienen una perspectiva más nacional y después una gran mayoría, que quizás sean los círculos en los que yo me muevo más, que tenemos una perspectiva mucho más internacional de lo que suponen los estudios y también la vida pues, estudiantil, al fin y al cabo, claro, que es lo que posee a los estudios. Y yo creo que es una gran preocupación realmente entre los estudiantes, sobre todo la posibilidad, yo conozco y soy buen amigo de gente, estudiantes del Reino Unido, que probablemente, bueno, hoy en día han podido hacer su Erasmus, pero en el futuro estos mismos estudiantes, en las mismas edades y en las mismas situaciones, pues no van a poder, muy probablemente. Ya veremos cómo van a ser los intercambios, pero incluso para mí, para poder estudiar en un posgrado en las universidades británicas, que yo me he informado porque quiero internacionalizarme un poco, e incluso unas de las grandes facultades de economía están en el Reino Unido, digamos la London School of Economics, por ejemplo, o otras universidades como Oxford y Cambridge. Y hasta ahora, al estar dentro de la Unión Europea, las tasas que tendríamos que pagar los estudiantes eran muy diferentes
y ahora todo eso está en peligro. En Claro. principio había una prórroga, pero ahora Bueno, incertidumbre otra vez. Bueno, y no solamente esto, Pedro, porque estamos hablando de lo que es el mundo estudiantil, pero lo que hablabas tú del mundo postestudiantil no me estoy refiriendo a los estudios de posgrado, me estoy refiriendo al trabajo. Es decir, es que el Reino Unido es un mercado de trabajo para muchos asturianos, médicos del ámbito de la investigación, incluso deportistas, que todo esto se va a ver afectado, ¿no? Y ya una última cuestión, luego entraremos en otras, Pedro. ¿Tú crees que hay hay algún tipo de movimiento asociativo entre estudiantes universitarios y del Reino Unido para dejarse oír, dejarse ver en este tipo de negociaciones? Porque parece que pertenece al ámbito institucional y político, y aquí los jóvenes no he visto yo que haya esa reivindicación de dejarse ver y que su voz se oiga más allá del referéndum que se produjo, ¿no? Yo sé que los jóvenes del Reino Unido están realizando protestas, protestas que están protagonizadas por jóvenes, y esto yo creo que a mí me parece fundamental, en primer lugar, pero también creo que quizás se aleja un poco de lo que las instituciones pueden permitir, porque yo creo que hay poco que los jóvenes puedan hacer, y es una pena ya a estas alturas. O sea, la mayoría de los jóvenes en el Reino Unido están a favor de un segundo referéndum, y bueno, eso son estadísticas que hace poco sacó la BBC. Y lo que comentábamos un poco antes, el propio referéndum de 2016, los jóvenes no se imaginaban el calado que tenía todo esto para la sociedad, y por lo tanto solo el 43% de los jóvenes votó en el referéndum de 2016 frente a prácticamente un 80% de personas mayores de 65 años, que eran los que más temían una inmigración nociva por miedo, más que por otra cosa. Y cuando lo que vemos es que los estudiantes o las personas entre 18 y 24 años, las que votaron en un 82% el quedarse dentro de la Unión, mientras que justo todo lo contrario, el salir de la Unión cuando hablamos de personas mayores de 65 años. Si me permites, Juan, yo quisiera añadir la perspectiva institucional, porque los que están preocupadísimos son los profesores y los investigadores, porque se les van a caer los proyectos. La cantidad de proyectos que hay de investigación entre universidades británicas y del resto, y además precisamente por el tema del inglés, muchas veces esos equipos británicos lideraban las investigaciones. Pues yo tuve la posibilidad de estar en una reunión en la oficina de la comisión hace aproximadamente un mes, donde se trataron estos temas. Para empezar, ya hay que quitar las direcciones de equipos de investigación que lleva a cabo un británico, hay que quitarlo ya. De colaboraciones que hay a futuro, ya se están empezando a quitar a las universidades británicas. Es un drama para ellas, ¿no? Y después lo que comentaba hace un momento Pedro, el tema de las matrículas. Claro, ahí estamos hablando de unas 9.000 libras de matrícula. Bueno, claro, es un tema importante. Y tú comentabas también la cuestión del trabajo, ¿no? Una de las cuestiones que se plantean es que no pueda quedar ahí gente que gane menos de 30.000 libras al año. Con lo cual, por ejemplo, muchísimos enfermeros, enfermeras españoles que están allí, y aunque tienen título de enfermero o enfermera, están ventajosamente para la Seguridad Social Británica trabajando de auxiliares, son un auténtico chollo para los hospitales, pero no llegan a esa cantidad. Hay gerentes de hospitales que están lanzando un sol. Pero perdona, pero claro, ahí voy, pero eso que estás diciendo que es absolutamente dramático y grave, sin embargo, ¿tú crees, la gente, el público en general, no creo que seamos conscientes? Estamos viendo, esta es mi opinión, que estamos viendo el Brexit como un anuncio más en la tele, pero no creo que haya esa conciencia. Pedro lo decía, los jóvenes somos conscientes, pero no tenemos capacidad. Yo creo que es lo que todos pensamos y algo deberíamos hacer, ¿no? Sí, bueno, es un tema que a la gente le ha resultado muy lejano, como muchos otros, y que verdaderamente desconoce qué mecanismos puede utilizar también para actuar ahí. Bueno, la verdad es que es complicado, porque ha sido una irresponsabilidad enorme por parte de Cameron y por parte de los británicos en su conjunto el tomar esta decisión de salirse sin saber qué era lo que implicaba, ¿no? Pero bueno, ahora estamos ya en la fase de tener que decidir si es mejor una cosa u otra. Bueno, pues como ven, todo esto del Brexit, más allá de una palabra, tiene unas connotaciones y unas consecuencias importantísimas. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego vamos a analizar, y os voy a preguntar, ya que estamos en periodo electoral, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que pediríais a nuestros representantes políticos para tratar de corregir o por lo menos atenuar los efectos negativos del Brexit. Nada, una brevísima pausa y volvemos nuevamente.
Hola nuevamente, vamos a continuar con este interesante programa, pienso yo, y debate. Nos decía José y nos decía Pedro que hay una trascendencia importante del Brexit, tanto en el mundo académico como profesional, como estudiantil. Raquel, yo te pregunto, ¿hay esa consciencia de la gravedad o la importancia del tema dentro del mundo empresarial? ¿Y qué medidas se están adoptando a nivel de federación de empresarios, si es que las hay, o qué medidas crees que se deberían adoptar? Sí. Bueno, desde el mundo empresarial evidentemente sí que hay una preocupación. Como comentábamos antes, Reino Unido es un destino interesante, siempre está entre los 10 primeros destinos de exportación de Asturias, con lo cual evidentemente la preocupación es latente. En cuanto a medidas, tanto a nivel de gobierno se han aprobado planes de contingencia para el caso de que se llegue a una salida poco aconsejable de Reino Unido de la Unión Europea, y desde la Federación Asturiana a nivel regional y COE como representación nacional se trata de compilar y agrupar toda la información que sea de especial relevancia para las empresas a nivel de planes de contingencia y recomendaciones de cara a actuaciones futuras. Bueno, Pedro, tú antes decías que sois conscientes, que estáis trabajando, etcétera, etcétera, pero ¿qué crees tú que se debería hacer más? ¿Hay que apretar un poquitín las tuercas al movimiento? ¿No sería bueno hacer un llamamiento a todas las asociaciones de alguna manera para debatir este tema? ¿Se debate este tema? ¿Hay foros de debate? ¿O crees que es lo que falta? Bueno, en los círculos en los que yo me encuentro es cierto que el tema se debate, que el debate llegue hasta el calado de poder tocar las instituciones en el momento en el que el Brexit está ya tan avanzado, sobre todo fuera del Reino Unido, a mí me parece un poco complicado, ciertamente desde la perspectiva nuestra, desde el punto de vista estudiantil. Lo que sí que se podría haber hecho en cierto momento, cuando hubo la elección no tan distante en el Reino Unido, si hubiera ganado el Partido Laborista, era la posibilidad de ese segundo referéndum, que eso sí habría supuesto un cambio en los acontecimientos, pero ahora, en un momento en el que vamos tan avanzado, parece que la salida del Reino Unido es casi imposible de frenar ya, a pesar de todas las complicaciones que están habiendo en el último momento. Bueno, pero fíjate, hubo un acontecimiento, y ahí, José, tú nos puedes ilustrar. Hubo el día anterior un acontecimiento que puede cambiar las cosas, ¿no? Háblanos un poco, si eres tan amable, de la situación exacta en la que nos encontramos, de las distintas posibilidades que se abren con este acuerdo. Bien, la cuestión es, a pesar de que el tema es complicado, la cuestión ahora es bastante sencilla, ¿no? Aquí se ha estado tratando de apurar como una partida de póker, a ver quién aguanta más. Y bueno, para los que les guste el mus en vez del póker, yo diría que el Reino Unido estuvo haciendo un hordagola grande con una pareja de pitos, ¿no? Entonces, realmente llegamos a un momento en el cual la Unión Europea se ha mantenido inflexible, ha mantenido una unidad que el Reino Unido ha tratado de romper en todo momento, pero se han mantenido unidos. Se ve que por ejemplo, el presidente Tusk tenía un respaldo cuando hizo algunas declaraciones muy rotundas. Y bueno, llegados a este punto en el que ya se superó, digamos, lo que era el punto final, la semana pasada, pues estamos en esa prórroga, en esos minutos que mira el árbitro porque hubo cambios o lesionados, y no más, ¿no? Entonces lo que la Unión Europea y el Reino Unido están tratando de ver quién cobra el protagonismo o la culpa de lo que pase, ¿no? Y creo que muy hábilmente la Unión Europea lo que está haciendo es fijando un marco, unas condiciones, y diciendo al Reino Unido, vosotros decidís, ¿no? Antes del día 22, ¿aceptáis ese acuerdo que estuvimos negociando y que llevó Barnier muy bien, y que es un acuerdo muy técnico y que si lo leéis pues es complejísimo de leer y que no hay quien mueva ahí una coma? Si lo aceptáis, bien, pues tenemos ahí un plazo, ¿no? Ampliamos el plazo. Pero si a esa fecha no habéis decidido nada, pues tenéis que presentaros a las elecciones al Parlamento Europeo. Claro, antes del día 22 nos tienen que decir qué van a hacer. Y si no está claro, o si no han decidido nada, tendrán que presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo. Pero si no arbitran las medidas para presentarse, el 1 de junio estarían fuera de la Unión Europea. Y el plazo, si no, sería de 6 meses, si antes del día 22 acuerdan algo decentemente
y con claridad... Pero pues, dinos podríamos... algo o déjanos una puerta abierta al optimismo. Como decía Pedro, ¿cabe la posibilidad de un segundo referéndum? Es decir, de alguna manera Corbyn, el laborista, está por ello, May está entre medios porque tiene oposición, en fin, es un lío político tremendo en el Reino Unido. Pero ¿cabe esa posibilidad? Las informaciones que yo tengo es que no tienen muy claro que si hubiese un segundo referéndum saliese el Remain. Que decidiesen quedarse o no. Es tan complejo todo lo que ha ocurrido y son tantas interacciones que es volver a jugar un poco a la ruleta rusa, ¿no? Entonces, yo por algún momento pensé que lo que estaban buscando era algún héroe que dijese, bueno, nos vamos a quedar, y que cargase eternamente con la culpa de haberse quedado y al que pudiesen echar esa culpa. Seguramente que sería Theresa May, ¿no? Pero no se ha dado así la circunstancia. Y desde la élite, digamos, intelectual o proeuropea a la que tú perteneces, como miembro de consejos, etcétera, ¿qué es lo que os gustaría? Dime sinceramente, hombre, ¿qué es lo que os gustaría? Llegaos a este punto, porque a lo mejor también que el Reino Unido se quedara a la fuerza tampoco sería Lo que nos gustaría sería que hubiese una cosa clara, es decir, si sale, que salga, y si se queda, que se quede. Pero precisamente en los acuerdos de ayer, uno de los puntos expresamente habla de que si se queda, se quede como un miembro saliente, salvo que decida ya renunciar al artículo 50, si transitoriamente se quede como un miembro saliente, de manera que no entorpezca nada de lo que... que no tenga mucha capacidad de actuar, porque la verdad es que ha estado limitando mucho e impulsando otras cosas, ¿no? Si los países del Este, cumplimos ahora 15 años de la incorporación de la mayoría de los países del Este a la Unión Europea, el Reino Unido fue uno de los impulsores de que esa entrada se produjese precipitadísimamente, porque tenían intereses comerciales claros. Si no hubieran entrado más tarde, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que comportarse lealmente. Yo creo que en cualquier negociación es una cosa fundamental saber que con quien te sientas quieres llegar a un acuerdo y que no se van a hacer trampas. Y claro, el problema es que yo creo que el Reino Unido ha perdido mucha credibilidad ante los negociadores europeos y verdaderamente yo creo que hay gente ahora que está pensando ya que, dado que no se solucionó hasta ahora y con toda la incertidumbre que hubo, lo más ordenadamente, pero lo mejor sería ya que se produjese una salida y desde luego que no es que la alternativa no podemos contemplarla en una ilusión. Es que el seguir tira y afloja un mes, otro mes, 6 meses, eso es una incertidumbre totalmente negativa para la economía y para la sociedad. Y desde el punto de vista de los empresarios, Raquel, ya sé que vosotros sois políticamente muy correctos y seguro que me vas a decir que lo que decidan, que sea claro, etcétera, pero honestamente, ¿qué es lo que pedís o qué es lo que piden los empresarios? Que Reino Unido se quede, que salga ordenadamente, unión aduanera, ¿qué es lo que más convendría ante esta situación? Hombre, el escenario óptimo desde el punto de vista empresarial y favorecimiento de relaciones comerciales sería que desistan del artículo 50, que Reino Unido permanezca y que continúen las relaciones comerciales fáciles y fluidas como hasta ahora. Lo más real y lo más probable se materializó en el día de ayer, que fue una extensión del artículo 50 de 6 meses, bueno, con esos horizontes temporales intermedios que no hacen más que sumar incertidumbre, y una extensión máxima de ese periodo transitorio, es decir, facilitar un periodo suficiente para que Reino Unido salga, pero se pueda minimizar el impacto, facilitando que las empresas se acostumbren y empiezan a... Bueno, y quizás también la posibilidad de que eso se produzca, pero con unión aduanera, tampoco es un hecho descabellado, ¿no? Es decir, no perteneces, pero como socio prioritario, como existe con otros países, podríamos tener una especie de unión aduanera que mantuviera esa relación bilateral, ¿no? Efectivamente, no es descabellado, no es imposible, pero desde mi punto humilde de vista es poco probable, básicamente por las posiciones que se han defendido por parte del Parlamento británico. Llegados a este punto, la Unión Europea lo que dice es, ahora ya solamente estamos discutiendo cómo se sale y cuando esto esté resuelto hablaremos de lo demás, pero por el momento no se habla de eso. Pedro, ¿vosotros os convencería que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, pero que se mantuvieran los intercambios académicos y las posibilidades también laborales? ¿Sería una salida, digamos, intermedia y brillante? Hombre, por supuesto. Yo creo que no cabría duda de ello. Bueno, y otra cuestión que quería plantearos, puestos así las cosas, yo tengo una teoría que igual no compartís. A mí me parece que esto no surge por casualidad. Yo creo que hay un movimiento conspiratorio contra la Unión Europea.
Yo creo que la Unión Europea es un éxito que hemos conseguido, es el espacio, digamos, del mundo de mayor desarrollo económico, social, de libertades, etcétera, etcétera, y eso no interesa. José, desde vuestros círculos de pensamiento, ¿no crees que detrás del Brexit, detrás incluso del independentismo catalán, detrás incluso de estos movimientos migratorios a veces desaforados que nos llegan, no hay un interés claro de alguien de dinamitar lo que es la unión tan fructífera que ha sido la Unión Europea? No creo que haya algo organizado. Lo que sí ocurre es que realmente la Unión Europea, que ha funcionado muy bien, bueno, pues funciona muy bien incluso aunque la critiquemos, ¿no? Es un bien común internacional al que no es preciso contribuir, o quien contribuya no tiene una ventaja mayor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se refleja una enorme incomodidad con determinados temas, pero en realidad la gente sí que percibe que es importante, y que cuando se ve ante una situación, y eso yo creo que es la lección que hay que tomar del caso británico, cuando se ve ante una situación de decir, oye, que perdemos esto, entonces hay mucha gente que reacciona y que reivindica el quedarse o unas condiciones. Es más, a mí hace poco me comentaban, ¿no? Decía, en Dinamarca hace 2 años que nadie habla de salirse de la Unión Europea, cosa que ha sido tema recurrente, ¿no? Lo mismo en Polonia o en otros sitios donde a veces había críticas, todo el mundo dice, oye, cuidado, no vaya a ser que alarmemos, porque realmente están viendo en el ejemplo británico pues algo que no se debe seguir. Bueno, y no sería quizás también otro de los aspectos a abordar, aprovechando lo que decías tú, que el Pisuerga pasa por Valladolid, que la Unión Europea no necesita algún tipo de reformas desde el punto de vista económico. Quizás no hay demasiado reglamentación, imposiciones a los Estados miembros, que quizás sería el momento ahora de debatir sobre dejar más libertad a los Estados miembros, porque eso también dinamita de alguna manera la pertenencia. Desde los empresarios, ¿no crees que hay demasiada reglamentación en la Unión Europea? Bueno, en general, no solo en la Unión Europea, a nivel administrativo y burocrático parece que más que facilitar se ponen trabas al crecimiento económico. Entonces, esa respuesta, tampoco sé si es el momento de plantear esos cambios a nivel europeo, porque bien es cierto que como marco común funciona bien, y una de las lecciones que creo que deja el Brexit a nivel europeísta y a nivel de los 27 es que unidos se funciona mejor, ¿no? Que ya no se depende, o que no se debería depender de grandes potencias económicas que pueden venir a salvar determinadas situaciones, sino que se ha demostrado que una negociación conjunta y esa visión de conjunto es mucho más favorable para todos. Lo que pasa que ahora, claro, también se junta un poco todo, ¿no? Si tú analizas la crisis del Brexit, si tú analizas la situación y luego los malos augurios del Fondo Monetario Internacional, es decir, es que se junta todo, se junta una salida y con una situación, una próxima venida, y ojalá que no sea tan grave como la que probablemente nos anuncias, de una nueva crisis económica. Es decir, es que son demasiadas cosas a tener en cuenta. ¿O no lo veis así? Bueno, en Europa una cosa que preocupa es, digamos, el hecho de que Draghi dé un paso a un lado o atrás, y lo que ocurre con la política monetaria, por ejemplo, ¿no? en la eurozona, ¿no? Y bueno, sí que hay siempre temas, pero bueno, se han pasado temas muy difíciles, ¿no? Verdaderamente la cuestión esta Europa, yo quisiera dar una referencia que acostumbro a utilizar cuando me dirijo al gran público, ¿no? Hay muchas discusiones, criticamos enormemente Europa, pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hasta acá se han recorrido muchos caminos, y el resultado es Unión Europea 27, Asociación Europea de Libre Comercio que fomentó el Reino Unido 3,5, porque Suiza está o no está, dependiendo de lo que sea, y el Consejo de Ayuda Económica Mutua de los países comunistas, hace ya más de 25 años que se extinguió, ¿no? Y todos sus países prácticamente, bueno, hasta partes de la antigua Unión Soviética, ¿no? Las repúblicas bálticas, por ejemplo, están integradas en la Unión Europea. Entonces, algo debe funcionar bien en Europa cuando resulta que todos están ahí o quieren estar ahí. Incluso Noruega, que no quiso incorporarse, pues está ahí enganchada al espacio económico europeo y demás. Bueno, pues parece que debemos tener una visión más positiva de la que normalmente acostumbramos a
mostrar frente a la Unión Europea. Bueno, y un llamamiento, Pedro, haz un llamamiento a los ciudadanos, ahora que tienes las cámaras, a los jóvenes, haz un llamamiento de por qué es necesario movilizarse, y además ahora aprovechando que estamos en periodo electoral, que es otra de las cuestiones que me llama la atención, no es que los partidos estén hablando de grandes cosas, pero es que no están obviando absolutamente todo lo que es la problemática del Brexit, realmente es como si fuera una cosa absolutamente ajena. Bueno, aquí tenéis las cámaras. Pedro, ¿qué dirías a tus compañeros para hacer un apoyo, un movimiento que se os deje ver y oír en favor de que se mantenga el Reino Unido y todo este concepto general de la Unión Europea? Bueno, yo lo que diría, en primer lugar, sería que sería ideal que todos nos pudiéramos concienciar y hacer un esfuerzo para saber lo que supone que el Reino Unido salga de la Unión Europea, pero el hecho de que al final muchas políticas de las que nos afectan son más comunitarias de lo que creemos. Muchas veces nos centramos en el gobierno español y muchas de las políticas vienen desde arriba, desde la política estudiantil también. Creo que si al final la salida del Reino Unido es inevitable, que por lo menos intentar, pues de cara a la investigación, de cara a los estudiantes, que los acuerdos estudiantiles se mantengan, que las tasas en la Unión Europea se pudieran mantener, por lo menos una prórroga extendible de ciertos años después de la salida, y nada más. Eso, y además hace un llamamiento también a los Erasmus ingleses, que ya no pueden venir aquí, que como esto se acabe, se acabó las fiestas estas, todo lo de Magaluf, lo de Palma de Mallorca, en fin, eso también que se lo hagan ver porque probablemente no van a poder asistir. Pedro, perdón, José, te pediría a ti también, desde tu altura académica, de alguna manera en el movimiento asociativo, por cierto, me gustaría también que nos hablaras de este movimiento de asociación proeuropeísta que existe, que es muy poco conocido, si tenéis vinculación con los partidos políticos, con las instituciones, si estáis haciendo, ¿qué es lo que se está haciendo? Empezaría un poco por ahí, porque el movimiento europeo nace pues en ese año 47, 48, el Congreso de La Haya que antes citaba, y no, precisamente lo que tiene es esa característica de ser un foro en el que se mezclan todo tipo de asociaciones, de sindicatos, de partidos políticos, de gente de muy diversa condición, que tienen esa visión común de la importancia de que Europa lleve ese proceso de integración que ha resultado tan fructífero durante mucho tiempo. Y yo lo que diría es que las cosas que nos funcionan, las cosas que van bien, tenemos que valorarlas y que defenderlas, no podemos tomarlas como algo regalado. Entonces el movimiento europeo está abierto a esto, pero en nuestra participación cotidiana en cualquier actividad, desde luego, es muy importante que tengamos la referencia europea, que es absolutamente inevitable ahora para España, para Francia, y yo diría que también para el Reino Unido, y están viendo las consecuencias. Claro, y yo también, Raquel, desde el punto de vista empresarial, yo creo que es bueno también que los empresarios salgan a decir a la calle también que el hecho de salir va a tener un coste, va a tener un coste económico, va a tener un coste en empleo y va a tener un coste en lo que son los productos al final, ¿no? Eso es consciente, estáis trabajando algo, el movimiento asociativo. Yo es que, mira, perdona que sea, pero no veo, me parece que falta esa masa crítica de alguna manera, me parece que, yo por eso quise hacer este programa, porque creo que es algo que pertenece muy alejado a la sociedad y es necesario que nos demos cuenta y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que este programa puede haber servido, o por lo menos hemos hecho el intento para que haya servido. Mire, ya se está acabando, yo lo único que tengo que hacer es daros las gracias por vuestra participación, por habernos ilustrado sobre algo que, insisto, está pasando muy desapercibido y tiene unos efectos mucho más prácticos de los que creamos, y yo lo único que les pido, yo soy un convencido, absoluto convencido europeísta, he trabajado mucho en la Unión Europea con proyectos y hay que darse cuenta que la mayoría de las infraestructuras de las que gozamos es gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea. Estos viajes que estamos reivindicando, estos vuelos a Londres, pues si sale el Reino Unido, pues acabarán o serán mucho más caros, y si después del Reino Unido viene otros y otros y otros, pues esto se destruye. Insisto, yo no sé, José, que creo que estamos de acuerdo en esto. La Unión Europea es el invento más importante que hubo en el mundo, yo diría no solamente occidental, sino en el mundo general, y donde se han desarrollado más las libertades,
lo que es el desarrollo económico y social. Por eso es muy importante que tomemos conciencia, por eso os doy las gracias de vuestra asistencia y espero que haya servido para algo, para ilustrarnos desde luego y también para concienciarnos de que hay que velar, como decía José, para que lo que es bueno no se consiga gratuitamente, sino hay que trabajarlo día a día. ¿Es así, José? Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa, que sí, ya tendremos que hablar inevitablemente de las elecciones. Buenas noches.